ante una guerra del narco que no tiene ni pies ni cabeza. Cuando nos sentamos a estudiar el proyecto de Calderón y le dimos 3 vueltas, tú decías, pero bueno, ¿en qué cabeza de mente cabe el haber lanzado este proyecto? Y la respuesta es en un cuate que no había ganado unas elecciones y como con su 0.4% fraudulento no podía demostrar que las había ganado, pues nos avienta una cortina de humo. Pero es una cortina de humo del tamaño de 60,000 muertos, compañeros. Y dices, ¿cómo demonios te aventaste la guerra contra el narco? Primero, todo tu aparato de seguridad estaba en manos del propio narco. Lo descubriríamos en 2 años, ¿sí? Procuradores, investigadores, jefes de policías generales, todos ellos en manos del narco. De tal manera que la guerra contra el narco la dirigía una parte del narco contra la otra parte del narco. Segundo, tenías podrido todo tu aparato de impartición de justicia, jueces, ministerios públicos. ¿Cómo demonios aspirabas, ¿sí?, a mantener dentro de una legalidad jurídica cuando el aparato estaba podrido? Y lo sabía, tenía que saberlo. O sea, Calderón era pendejo, pero no tanto, ¿sí? Sabía que el aparato no le respondía. Tenías un aparato político-militar, policiaco, que no lo controlabas, no eras el dueño. Yo recuerdo los primeros momentos de la guerra contra el narco, una balacera en Chihuahua, Jiménez, en las que se tiroteaban policías judiciales contra policías estatales, contra policías federales, contra policías esquineros. Y cuando decías, ¿y esto qué es? Ya no, es que diferentes grupos del narco contratan a cada una. Pues sale más barato contratar a un policía que a un sicario. Desarman cuando están a punto de acabar con la familia en Michoacán, el gobierno desarma las autodefensas, el gobierno detiene a Mireles, el gobierno golpea a los mecanismos de las autodefensas. ¿De qué lado se puso? ¿A quién beneficiaba? ¿Por qué el interés de impedir que las autodefensas llegaran hasta Lázaro Cárdenas, que es el puerto de salida de los negocios de los mecanismos coreanos y la entrada de los AK-47 que vienen de Corea, con los que se ha estado armando Juan de las Pitas? Hoy tener un AK-47 en casa es como tener un pinche puñado de paletas Mimi, ¿sí? Se han descubierto en medio de, además, México se va volviendo delirante, loco. De repente te cuentan cosas y te dices, no mames, yo soy mexicano, pero ya estás pasado de rosca. Como por ejemplo, ¿por qué el narco en Tepito está vendiendo juguetes de plástico? Y entonces, ay güey, ¿qué? Pues que las mafias están vendiendo juguetes de plástico, pelotitas, camioncitos de plástico. Entonces, ¿pero y por qué? ¿Que no les sale más costeable vender droga? Y dice, sí, pero es que los barcos que salen de aquí con acero de contrabando, que se van hacia China, pues tienen que regresar cargados de algo. Y entonces los cargaron de pelotitas de plástico para que valiera la pena el pinche viaje. Entonces le dijeron, te doy 300 AK-47, pero me tienes que vender 2 millones de pinches pelotitas de plástico. Bueno, es el pinche delirio, ¿no? Las historias que te van llegando, ya no sé si creerlas, no creerlas, y si no las crees vas de inocente, porque son verdad la mayoría. Y entonces en medio de este delirio se va creando un modelo de país en el cual no solo incide en la guerra contra el narco, sino está en pleno desarrollo, en pleno apogeo el proyecto neoliberal. El proyecto neoliberal es veneno puro. Espérame, esta es una guerra económica, el narco es una economía, ¿sí? Ni un solo banquero. Todos los movimientos de capital, ¿quién los hizo? ¿Cómo los hizo? Ni un solo banquero. Ya no quiero que detengan al gerente de una banca grande, no, al gerente de una pinche sucursal de pueblo chico, chinga. Ese, ni ese. La banca ha salido intocada de la guerra contra el narco, como si no tuviera nada que ver. Como si la construcción de un económico paraíso paralelo no fuera con ellos, ¿sí? La infiltración política. ¿Cómo te vas a aventar una guerra contra el narco cuando la mitad de tus gobernadores tienen negocios turbios con el narco, hombre? Y lo sabía, tenía que saberlo, ¿sí? ¿Cómo te vas a aventar una guerra contra el narco en esas condiciones? Pues se la aventó. ¿Y en qué consistió la guerra contra el narco? Agarro un palo y le pego de palos a un avispero.
¿Y qué ocurre? Lo que logró es que el avispero se agitara. Cada banda que se descabezaba se fragmentaba en 5. Tenía 5 problemas, no uno. ¿Sí? Confrontabas una con otra, se creaba una génesis de venganzas. El narco, obligado a defenderse en la guerra contra el narco, o la parte del narco agredida, o una un día y otra otro, ¿qué ocurría? Pues se potenciaba, se armaba más, contrataba sicarios, de tal manera que el narco creció. Pero no solo, la economía del narco, en la medida en que crecen los sicarios, y cualquiera lo hubiera sabido si hubiera leído Elliot Ness y Los Intocables, chinga, no hace falta ser inteligente. La prohibición genera una ilegalidad, la ilegalidad genera un mercado, el mercado genera unos movimientos económicos, y luego que ya tienes toda esa construcción, esto se desplaza a otras partes de la sociedad. ¿Cómo es posible que te avientes una guerra si no controlas el flujo de armamento para tu supuesto enemigo? Y no garantizas antes de empezar la guerra el problema de que les corten la entrada de lanzacohetes como mandaron. Bien, tenía un sistema carcelario que valía por pura madre. Era una combinación de las cárceles mexicanas, de una mezcla entre el infierno y el Hotel Hilton. Si tenías dinero, 5 estrellas. Si tenías dinero, podías pedir la comida al mejor restaurante de la ciudad donde estabas encarcelado. Tenías sirvientes, ¿sí? O, como se pudo saber después, hubo cárceles donde había directores y directoras de cárceles que torturaban a sus presos. O, como se pudo saber muy poquito después, había cárceles donde se dejaba salir sicarios para que trabajaran y regresaban a dormir en la noche. Es una invención construida por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que dice a la letra: lo privado funciona, lo público no funciona. Chinga. Y la respuesta es: ¿qué ole? Este país se electrificó en lo público, no en lo privado. Subir electricidad a aquel cerro no era costeable económicamente. Ninguna empresa privada lo hubiera hecho. El capital funciona sobre la regla de reproducirse, ¿sí? Para subir, lo primero que dicen: ¿qué es costeable subir electricidad a ese pueblo? Y la respuesta es no, y no sube. Para que la electricidad llegara a ese pueblo había que tener una voluntad de servicio, de decir: la palabra costeable no se mide en términos económicos, se mide en términos sociales. Agua para todos no es costeable, pero es socialmente indispensable. Una sociedad tiene que darle agua a sus ciudadanos, hombre. Educación para todos, gratuita, libre, laica. Pues es costeable, mi madre es que es costeable, pero es socialmente indispensable. ¿Quién hubiera comprado el ferrocarril Chihuahua-Pacífico si no fuera porque daba grandes ganancias? Y entra el American Railroad Track. ¿Y qué pasa? 8 meses después aparece el presidente de la República, miembro del Consejo de Administración del American Railroad Track. Para ser miembro de un Consejo de Administración, no tienes que ser ni guapo, ni inteligente, ni buen abogado. Tienes que tener acciones. Pregunta: ¿de dónde sacó un presidente de la República acciones de la compañía ferroviaria más grande de América? ¿Quién se las dio? ¿Cómo las obtuvo? ¿Y qué favores tuvo que hacer? Bueno, y todo esto en la lógica de un país que ha construido antidemocracia e impunidad. Porque el proyecto neoliberal viene amarrado con el proyecto de la corrupción. El neoliberalismo en la mexicana, el neoliberalismo de por sí es pinche, pero la mexicana es pinchísimo, hombre. Viene amarrado y viene engrasado por los mecanismos de la corrupción. Y hemos sufrido decenas de derrotas y muy pocas victorias. Y entonces, ¿cómo explicarnos nuestra incapacidad para romperle el hocico al sistema? Pues ya se lo hemos roto 3 veces, van 3 elecciones que ganamos, compañeros. O sea, no somos tan incapaces. Les hemos ganado 3 elecciones. 3. ¿Sí? Y han impedido estas legítimas victorias con el fraude electoral. La primera, Cuauhtémoc, y el famoso fraude del sistema que se cae, ¿sí? La segunda, López Obrador y el famoso fraude del no querer contar los votos y el 0.4% de diferencia, votos que al final tuvieron que quemar
porque si no ahí quedaba la prueba viva de que Calderón había perdido las elecciones. Y la tercera, con la campaña de la compra del voto, que es otra forma de fraude, nueva y diferente, de Enrique Peña Nieto contra Andrés. ¿Y qué ocurre? Pues nos hemos desalentado, pues sí, todo el mundo se desalienta, hay derecho al desaliento, sí, cuando luchas 10 años hay derecho al desaliento. Ahora, a los 10 años y un día hay que volver a agarrar aliento, ¿sí? Hay derecho a un día para chillar y luego de nuevo a la brega. Porque básicamente parece que lo que te quieren decir es: te cerramos el camino electoral. El camino de la lucha armada está cerrado después del pacto, semipacto con los zapatistas y la creación de una zona de contención, el surgimiento del narco. El camino de la lucha armada es: órale, venga, pongan los muertos, cosa que no desea nadie, ¿sí? Y que se vuelve verdaderamente jodido y peligroso un movimiento como este. Y entonces, ¿qué te queda? Pues te queda volverlo a intentar, creando mecanismos mediante los cuales el costo del fraude sea superior a las virtudes de lo que ellos obtienen. Los que están aquí, que han participado en luchas, podemos sumar cientos de horas, compañeros, ¿sí? Nomás con las mías podemos sumar miles de horas de lucha. Ya no les digo con las de todos los que estamos aquí en una u otra situación a lo largo de nuestras vidas, en sindicatos universitarios, defendiendo a los muchachos de Ayotzinapa, participando en la lucha por la defensa del petróleo, combatiendo. No nos hemos dejado, pero somos minoría. Somos una fuerte minoría. Fuerte, pero minoría. Incapaz de contrarrestar el peso del control. Y el control se ejerce de muchas maneras. Por un lado, el control ideológico a través de la prensa, la televisión, la radio, el bombardeo de: no, mejor quédate quieto, ¿para qué le mueves? Esto es peligroso, mejor distráete con estas pendejadas. Toda la basura informativa, la desinformación continua. Por un lado. Por otro lado, el miedo. No, mejor no te muevas, porque si te mueves te van a despedir. Miedo al despido es uno de los factores más fuertes en el mantener cierta calma social, ¿no? El miedo a la represión. Porque hay ciertos gestos por parte del gobierno cuya intención es meterle miedo a la población. Los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa no son un accidente, forman parte de la campaña que se había iniciado cuando 2 años antes empiezan a satanizar a las normales rurales, diciendo foco de revoltosos, foco de bandoleros, foco de guerrilleros, y destruir una de las claves del cardenismo, que era: yo mando a mi hijo campesino, una comunidad, mando a hijo una escuela, beca completa, regresa como maestro a mi misma comunidad. Era una de las virtudes que se habían obtenido en este país. O sea, no hay otra manera de parar un gran fraude, que es con un movimiento de moratoria de pagos. O sea, no pagamos impuestos, no pagamos luz, no pagamos electricidad, no pagamos teléfono, no pagamos nada. Moratoria total de pagos. Y al mismo tiempo huelga general. Pero la huelga general no es como dice mi amigo Noroña, que es: ya no huelga. La huelga general se prepara, se construye y toma años construirla. Entonces, construirla significa crear la sensibilidad de frente a un posible fraude electoral en el 18. Tenemos que preparar la respuesta. Y tiene que ser contundente, tiene que ser en términos de decirle al aparato del Estado: señores, les sale más caro avanzar con el fraude que ceder. Esas dos obligaciones. Pero en el camino tenemos que construir un partido que incida en lo electoral, pero que no se burocratice. Puta madre. ¿Saben qué? Yo ya me aburro de pedirnos a nosotros mismos milagros. Ni somos tantos, ni somos tan listos, hombre. Que somos honestos, sí. Que somos simpáticos, sí. Que somos de lucha, sí. Pero esta izquierda está sin cuadros. Nos la vaciaron de cuadros políticos. Se los comió la burocracia. Se nos comió el cansancio. De mi generación quedamos 50 de nivel político alto, salidos de los movimientos estudiantiles, de los movimientos sociales.
De los 1000 que fuimos, los otros 950 han ido tronando, quebrándose, algunos a la buena, algunos a la muy mala, pues han pasado el enemigo. Vives en un país en el cual desde las alturas del poder baja el soplo maligno, verdaderamente maligno, de despotismo, abuso del poder, doble lenguaje, represión, mentira, ¿sí? A corrupción desatada, a abuso económico, una legalidad que se nos impone, que no tiene nada que ver con nuestros deseos y voluntades, ¿no? A un control de los espacios de expresión, una manipulación, una educación que intentan controlar burocráticamente, que no les preocupa su calidad, un desprecio por los ciudadanos, un construir escuelas y olvidarse de que hay que ponerles techo. Es el país donde más escuelas sin techo inauguran gobernadores y presidentes, ¿sí? ¿Dónde cabe, en qué mentalidad destruida y retorcida puede caber un país donde inauguras una escuela y se les olvide techarla? Porque alguien se robó el dinero del techo del presupuesto. Y el cinismo de los altos funcionarios de venir a cortar la cinta y tomarse la foto sin que se vea el hoyo que hay en los salones de clase. No puedes vivir tranquilamente en un país que maltrata a sus médicos, a sus enfermeras, a sus maestros, que es lo más importante que tiene una nación. No puedes vivir en un país que maltrata de una manera descarada a los pobres, ¿sí? A la mala. Los priva de posibilidades de empleo, los castiga. No puedes vivir en un país en el cual hace 3 días en Veracruz no les habían pagado su aguinaldo a los jubilados. ¿Con qué cara el funcionario responsable de pagarle el aguinaldo a los jubilados decidió que pues, no había prisa, que se los guardaba hasta febrero, si acaso? Y yo pregunto, ¿ese funcionario cobró su aguinaldo el día 15? ¿Cuáles son las propuestas de esta izquierda hacia el futuro? Línea recta hasta el 2.18 y ahí vamos a ganar. Es no pensar que ellos van a perfeccionar sus métodos de fraude. Claro que los van no solo a seguir desarrollando, perfeccionando. Sin embargo, también es cierto que tienen una crisis encima y que la crisis es creciente, que cada vez pierden más respaldo social, que cada vez hay mayor descontento y va a haber más, porque vamos a tener conflictos en el sistema de salud, donde van a querer destruir ISSSTE y IMSS a cambio de potenciar el seguro popular. Vamos a tener conflictos graves en todas las instituciones de educación superior, que les van a intentar bajar los presupuestos. Vamos a tener conflictos graves entre los vendedores y comerciantes del pequeño comercio, que les van a querer meter el IVA al 17%. Vamos a tener conflictos graves en la desvalorización del peso. Estamos en pleno proceso inflacionario. Que no ha habido devaluación es una broma, díganmelo. Lo que pasa es que haya sido 1 centavo todos los días, no quiere decir que en 3 meses no hayamos sufrido un proceso fuerte de devaluación de la moneda. Hay una crisis económica en puerta. No han logrado resolver el problema de la venta transnacional de las empresas petroleras. Nadie les tiene confianza. El capital internacional no viene por ningún lado, ¿sí? El precio del petróleo sigue descendiendo. Aunque se conserve en este nivel, ya es una tragedia. Van a producirse despidos masivos en Pemex. O sea, tienen una crisis de dimensiones mayores enfrente. Y esta crisis conciencia y politiza, compañeros, ¿sí? Pero la línea recta no basta. Primero, necesitamos la construcción del frente político más amplio posible de todos los que están en contra honestamente y no coludidos con el proceso de la corrupción. Y esto significa sentarse a hablar con mucha gente, sentarse a platicar, medir y decir, no se trata de que nos acostemos juntos, se trata de que encontremos qué nos une.